Hola, somos el grupo 6. Estamos con Daniel, Sebastián y Álvaro y Laura Bravo y vamos a hablar de arquitectura y memoria. Bien, pues yo pienso que la arquitectura es importante para preservar la historia como tal, porque puede ser que con ver un edificio podemos ver la historia como tal, podemos ver como que qué pasó en ese periodo y cómo se comporta, por decir, la sociedad en ese periodo de tiempo. Sí, Pues yo pienso que- estoy muy de acuerdo con eso, debido a que, por ejemplo, en la sociedad de Grecia antigua, siempre la imagen es el Partenón, que es un edificio. O sea, ellos inventaron muchísimas cosas e investigaron muchas cosas, pero siempre como la imagen de todas esas cosas que investigaron se ve resumida en el Partenón. Entonces, pues yo pienso que esa arquitectura es como la huella de las culturas. O sea, la arquitectura se puede ver prácticamente como un libro. Uno puede leer los Exacto. edificios y los edificios pueden hablar muchas veces de lo que sucede en ellos o Sí, la por historia que ejemplo, albergan. como por ejemplo en el Partenón, que está lleno de proporciones, porque ellos inventaron o descubrieron las proporciones y pues las utilizaron allí. Sí, y pues en el caso, por ejemplo, que ahora es reciente el caso de Nuestra Señora de París en Francia, Exacto. prácticamente pues no fue una pérdida total, pero sí fue como algo prácticamente catastrófico, por así decirlo, en la historia, porque lo que se perdió fue la estructura de madera que lleva ya muchos años, Exacto. que prácticamente mostraba como la manera Historia. en la que se construyó, como que la técnica constructiva. Y pues no tanto en eso, la manera religiosa también la utilizaron porque la iglesia prácticamente era una Biblia, porque con solo leer los muros, los grabados, los detalles constructivos, se podía ver como ciertos pasajes de la Biblia, como por ejemplo habían ciertas puertas de la iglesia dispuestas a contar acerca del Apocalipsis, sobre la Virgen. Entonces pues también la arquitectura sirve para eso. Pero bueno, la lectura pone en que, pues, o sea, relaciona la arquitectura con el nacimiento de la imprenta y en dicha frase dice que la arquitectura ha muerto. O sea, eventualmente la veo como de dos maneras, por ejemplo, por decir así. La veo en la manera en que, pues, o sea, ha cambiado la manera de contar la historia, ¿no? O sea, ahorita ya la historia no se cuenta no tanto a través de la arquitectura, sino más bien pues en los libros. Y en otro párrafo dice que ya no es la arquitectura quien le dicta las leyes a los libros, sino los libros a la arquitectura. Pues yo creo que se refiere a lo que, digamos, con el surgimiento de la imprenta, se llegó como a la producción en masa de la Biblia. Y pues prácticamente lo que hacía la arquitectura en las iglesias era contar los pasajes de la Biblia en sus muros. Exacto, entonces pues un ejemplo de eso sería que la gente ya no iba a ir a una iglesia a ver los pasajes de la Biblia, a Como en mirar. los vitrales. Exacto, sino que ya pues la compraba la Biblia ya, y así con muchas cosas. Por ejemplo, sí, con Pero o sea, muchas. yo no pienso que sea por lo de la Biblia. O sea, yo pienso que, o sea, la imprenta y la arquitectura tienen ahí como no sé, la riña, qué sé yo, es en que es mucho, como dice también el libro, es mucho más fácil, mucho más barato producir libros, producir folletos que se expanden a través de todo el mundo a una arquitectura que solamente es una montaña en un lugar, como bien Pero lo dice yo el creo libro. que no se tiene que relacionar simplemente con un solo elemento, como en este caso sería la Biblia, porque la arquitectura, más que contar acerca de un solo elemento, también podía contar acerca de las ciudades. Sí, pues, o sea, como lo que dijo Sebastián de la Biblia es un ejemplo que está muy, Sí. o sea, Sí, un pero muy es buen que- ejemplo, pero pues no es lo único. No, Como no, dice no. Álvaro, por ejemplo, en el Partenón se mira las proporciones, en el arco romano se mira que ellos inventaron tales cosas, que yo- inventaron la polea, todo eso. De lo que entendí, o sea, del libro y lo que acabo de decir yo, es que, digamos, ahora la arquitectura se basa en lo que fue alguna vez, me hago entender, o sea, la arquitectura ya no es no es como creación, sino más bien como algo Sí. de copia y volver a crear. O sea, me hago entender, o O sea, sea, la arquitectura ya Sí, no o tiene sea, como para un el- simbolismo, sino que ya ahora solo suplen necesidades. Exacto, sí, pero exacto. Por eso es que porque digamos que en algún momento se dice que la arquitectura es construir edificios y ahí entra como la polémica de la arquitectura no es eso. Pero pues yo creo que pues sí, ya no se ve como con tanta intensidad lo de la arquitectura mostrando cosas, como que expresando cosas, pero de igual forma siguen como surgiendo ahí poco a poco en la actualidad. Sí, Por pues- ejemplo, el eje ambiental es como la muestra de lo que quiso hacer Salmona, fue recuperar la memoria del río San Francisco que estuvo muchos años debajo de la carretera. Y pues otra de las cosas con las que no estoy de acuerdo con el texto es como que la arquitectura murió y ya no va a expresar cosas.
Porque, por ejemplo, en las obras de algunos arquitectos de constructivismo se mira que pues, se deja la huella de que en esta época ya había programas software muy avanzados para calcular esas estructuras. Entonces, pues, como por ejemplo esas obras muestran lo que se está viviendo ahora. O sea, no es como tal que la arquitectura murió y ya no es un arte, solo es un lugar para vivir.